veces, por alguna razón, puede más el enemigo, no puede, sino que nosotros le permitimos que él pueda. Así que, sin más, vamos a colocar las imágenes que quiero compartir con ustedes. El tema que quiero compartir hoy está relacionado con lo que todos sufrimos. Todos tenemos de alguna manera alguna dificultad emocional, que quizá algunos lograron salir de ellas, otros no han podido salir de ella. ¿A qué dificultad me refiero? Muchas veces como padres queremos hacer lo mejor por nuestros hijos, y yo quiero franquearme, y por hacerlo mejor muchas veces ellos se sienten lastimados y crecen con dolor del alma, dolor del corazón, y eso no los deja ser felices, y se forma una brecha generación padre versus generación hijos. Y también hay dolor que no queremos formar en pareja, pero muchas veces, aunque nos reímos, nos abrazamos, también tenemos cierto tipo de enfermedad emocional que está afectando la relación con ellos. Así que de eso queremos hablar en esta mañana. ¿Toca a todos? Sí, toca a todos. Tenga usted hijos o no los tenga, tenga esposa o no la tenga, o esposo o no lo tenga, tenga algo, pero yo tengo algo que podría ser una experiencia que le puede servir. Cuando fui niño, mi padrastro le hizo mucho daño a mi madre, y yo tenía un rencor impresionante contra mi padrastro. Me tocó viajar desde Cali a un pueblito bien adentro de Chocó, bien selvático, Andagoya. Quizá no está en el mapa, no sé quién podrá saber acerca de ese pueblito, y encontrarme con don Pedro Largacha, el que lastimó muchísimo a mi madre y me lastimó muchísimo, y el encuentro fue para vaciar el dolor que yo tenía. Y le agradezco a Dios que todavía estaba él vivo, y le agradezco a Dios que hoy, sanada mi alma, eso me produce gran felicidad. Y hay muchas personas que no pueden ser felices, y muchos no saben por qué razón. Yo puedo decir por qué razón me da ira incontenible contra alguien que no me está haciendo daño. ¿Por qué maltrato a las personas que procuran mi bien? Bueno, hay tantas enfermedades. Doctora, de esto sí hablaríamos, de enfermedades emocionales impresionantes, ¿cierto? Bipolaridad, esquizofrenia, de todo. Por eso le hemos colocado como título Cuando duele el corazón. ¿Y por qué le he colocado ese título? Hace unos 56, 57 años, mi mamá cantaba Cuando duele el corazón, y ella misma respondía: es porque lo han lastimado. ¿Quién no ha sido lastimado? En la escuela, en el hogar, en el lugar de trabajo. Doquiera usted ande, encuentra en este mundo lastimaduras por doquier. Por esa razón, dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 2, que la gran causa de las heridas emocionales son las ofensas. ¿Has ofendido a alguien? Esa persona demuestra que le ofendiste porque tiene rencor, resentimiento contra ti. ¿Has sido ofendido por alguien? Y vas a vivir con ese peso de inconformidad emocional en tu vida. ¿Hasta cuándo? Entonces, la gran causa de las heridas emocionales son las ofensas. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 2. Si podemos colocar el computador que yo pueda mirar. Dice de esta manera: porque todos ofendemos muchas veces.
Nadie se escapa de ofender, nadie se escapa de ser ofendido. En el mundo en que vivimos, no. Pareciese una pandemia peor que el coronavirus, y es la pandemia de las enfermedades emocionales. Tú vas manejando tu moto o tu carro y alguien te miró o alguien se te atravesó, inmediatamente la respuesta que tienes es emocionalmente brusca, extraña. Entonces, dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Ahora, poniendo la conversación en una pareja, ella dice, si alguno no ofende en palabra, está colocando el ejemplo, ¿por qué estoy ofendida? Porque tus palabras han herido mi corazón. Pero la mayoría de las ofensas son por palabras. Pueden haber comunicaciones no verbales, como azotarle la puerta a la otra persona, como quien dice, de la misma manera te trataré a ti. Y eso se le cala a uno, se le graba dolorosamente en el corazón y produce miedo. Porque así como quebraste, tiraste el florero, estás dispuesto o dispuesta a quebrarme a mí y me das miedo. Entonces, si alguno no ofende en palabras, por ejemplo, este es varón perfecto. Aquí tenemos la razón por la cual todos ofendemos muchas veces, porque no somos varones ni varonas perfectos. Y entonces ella dice, así es, por lo tanto, seríamos capaces de refrenar toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, pero ¿quién lo refrena? ¿Es posible lograrlo? La pregunta del millón, ¿es posible lograrlo? Bien, pudiésemos hacernos unas preguntitas rápidas, a manera de flash. Usted va a decir sí o no, falso o verdadero. Pregunta del millón, ¿hay que perdonar cuando uno está preparado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Hay que vivir continuamente preparado para perdonar. Si tú me ofendes y yo guardo una ofensa en mi corazón tuya, ¿qué es lo que va a pasar con la otra persona? Nada, ni sabe que te ofendió. Pero el ofendido es el que está sufriendo las consecuencias de un dolor emocional que yo diría, ¿por qué? Segundo, la segunda pregunta es, ¿perdonar es olvidar la ofensa recibida? No se puede olvidar, pero sí se pueden cambiar las emociones. Si alguna vez tú me ofendiste, cada vez que te vea, aunque te haya perdonado, voy a recordar lo que me hiciste. Por lo tanto, yo debo cambiar, administrar la ofensa que me ha causado rencor hacia ti, por decir, por ejemplo, mi padrastro, él en sus borracheras, en su vida loca sin Dios y sin ley, a todo el mundo maltrataba y él creía que estaba en lo correcto. Y por eso mi mamá cayó en las redes de este maltratador. ¿Yo qué puedo hacer ya si mi madre murió? Sencillamente bajarme de encima el dolor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a buscar un sicario que acabe con él. Pero ahora yo tengo dos problemas. Uno, soy un asesino a distancia. Y dos, el primer dolor que sostuve. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La de Dios. Él dice, orad por vuestros enemigos. Cuando yo oro por alguien que me ha causado daño, saben que sin darme cuenta, no sé cómo hace Dios, pero me cambia las emociones de dolor por emociones de paz en mi corazón. ¿Ok? Allí podríamos terminar el tema y decir gracias a Dios por eso. Errar es humano, ¿o no? Dios no va a cometer errores. ¿Perdonar qué? Es divino. Ahora, si yo como humano no puedo perdonar, tengo que buscar a alguien que sí puede perdonar, y es Dios. Entonces Dios, enséñame a perdonar, y lo vamos a ver ahora. Dios, ¿cómo puedo evacuar la enfermedad emocional que tengo contra mi mamá, contra mi papá, contra mi tía, contra el profesor fulano de tal? ¿Cómo hago para sacar eso de mi corazón? Solo se debe perdonar si el ofensor pide perdón. ¿Ustedes qué opinan? No, porque muchos ni supieron que te ofendieron. Yo recuerdo una amiga del barrio con quien dejamos de hablarnos por 7 años.
Y una vez que nos encontramos frente a frente, en el mismo sitio, que no podíamos evitarnos, porque siempre nos evitábamos, ella me hizo una pregunta. Ve, profe, ¿por qué es que vos no me hablas? ¿Qué es lo que yo te he hecho? Y yo le dije, no, la que no me habla eres tú. Y yo te voy a preguntar yo qué te he hecho. Hay ofensas que no tienen razón de ser. ¿Ok? ¿Y cómo vivíamos con esa muchacha del barrio, del mismo barrio donde yo vivía? Vivíamos como dos enemigos. Y la causa tú la tienes. Pero cuando me encontré con ella, ella me dice, no señor, la causa es tuya. Y eso nos pasa a nivel familiar. Entonces, perdonar es reconciliarse con el ofensor. Pues eso sería la mejor alternativa. Perdonar y reconciliémonos. Pero si el otro no quiere reconciliarse conmigo, pero yo sí digo, estoy contigo en paz. Así que cada vez que te vea te saludo, aunque tú me trates mal. ¿Quién está sanamente, con la mente sana? ¿Quién? Aquel que no tiene ese problema, ese estorbo en su vida. No puede ser feliz. Y una persona que no puede ser feliz no puede hacer feliz a nadie. No puede. Las otras preguntas de falso o verdadero es esta. No se debe perdonar a quien no se lo merece. ¿Ustedes qué opinan? Falso. Falso. ¿Yo qué me voy a poner a guardarle en mi corazón el odio que tenía contra aquel hombre que maltrató a mi familia? Yo estaría mal, no sería feliz y le haría mucho daño a mis hijos, le haría mucho daño a mi cónyuge. Por lo tanto, ¿el perdón beneficia al ofensor o al ofendido? A los dos, pero mucho más ¿a quién? Al ofendido. Una persona que no tiene en su vida este tipo de enfermedad por falta de perdón, o mejor, una persona que no tiene estos estorbos en su vida, en su mente, es una persona de buenas relaciones humanas. ¿Sabían eso? Tiene un comportamiento acorde. Es una persona verdaderamente feliz. Y el mundo en que vivimos está sufriendo miedo, y el peor de todos estos refranes es este: el mejor amigo del hombre es el perro. Por Dios, tu mascota es la mejor amiga, ¿sí o no? Y tu mejor amigo y tu mejor amiga debiera ser el hombre mismo, ¿sí o no? Pero ¿cómo es posible que nosotros vemos mejores cualidades en la mascota que en otra persona, llámese su propia familia? ¿Cómo es posible? Entonces necesitamos sanarnos todos. Sí, el propósito del perdón es cambiar sentimientos. ¿Eso es así o no es así? Sí, el propósito del perdón es eso. Mire, el único remedio, no hay más medicamento, sino el perdón. Es lo único que sirve. Pero yo no acudo al perdón, sino a la venganza, a la represalia. Tú me hiciste esto, bueno, me la vas a pagar porque yo te hago peor después. Hace algunos años terminó el noticiero que siempre salía de La Guajira. Como fulano de tal le hizo daño a mi hijo, yo voy donde el hijo de él y le hago daño. Y eso era una secuencia impresionante. Ya no es en La Guajira, eso es un asunto mundial, ¿sabe? El que me la hace, me la paga. Para perdonar hay que establecer condiciones. Hombre, debiera haber condiciones. Pero si yo creo que cuando nos perdonamos y yo te digo, no me volvás a repetir lo que me hiciste o lo que me dijiste, yo creo que esa persona se perfeccionó. Olvídese, como dicen los mexicanos, olvídate, cuate. ¿No? Lo leímos hace un momento en Santiago. Lo leímos. Si alguno no ofende, es varón perfecto, capaz de refrenarse. Pero yo tengo pasiones, yo tengo emociones positivas,
pero también tengo emociones negativas. Cristo manifestó sus emociones y entre ellas la Biblia dice que cuando llegó a la casa de Dios, donde estaban los cambistas convirtiendo la casa de Dios en un negocio, en un desorden, dice que se llenó de ira, pero él no fue una persona de emociones negativas descontroladas. Sabía controlar sus emociones. El secreto que Dios ha puesto en nosotros se llama dominio propio, que es la capacidad de uno racionalizar cómo debo actuar antes de actuar. Eso es interesante, esto es muy útil. Entonces, ¿qué ocurre con una persona que emocionalmente está herida? No hemos definido todavía qué son heridas emocionales, ya lo vamos a definir. ¿Qué ocurre con una persona cuyo corazón está empañado por la violencia causada por otra o por otro? ¿Qué ocurre? Vamos a mirar lo que ocurre con una persona así. Aquí tenemos, en este circuito retributivo, tenemos a una persona. Esta persona, ¿qué pasó con ella? La ofendieron. Fue ofendida. ¿Y qué guarda en su corazón? Lo que le hicieron. Entonces, esta ofensa le causa dolor en sus emociones. No te soporto. Y cuando digo no te soporto, mi rostro expresa precisamente lo que hay dentro de mí. ¿Me capta eso? Después que usted fue ofendido, ofendida y siente dolor, viene una segunda cosa y es la desilusión. Ya no creo en ti, ya no te quiero, ya no te acepto, ya sabe que lárguese de mi casa. ¿Por qué? Porque toda desilusión cambia, toda desilusión cambia la relación. Cuando estoy ilusionado de ti, eres mi amor, eres lo máximo, yo te amo, tú eres, mejor dicho, no sé dónde colocarte. Pero cuando yo pierdo la confianza, cuando yo he sido ofendido por ti, cuando me desilusiono de ti, ahora no solamente el dolor, sino que viene una cosa más, que se llama, amados, verte no como mi amiga, sino como mi rival. Y por eso te golpeo, por eso te maltrato, por eso te veo como una persona estorbo para mi tranquilidad y para mi paz. Y qué duro es tener un hijo con el cual soy rival, o mi cónyuge, o la hija que es rival de la madre, o es rival de su papá, o entre hermanitos son rivales. ¿Por qué son rivales? Sencillamente me ofendiste, siento dolor por lo que me hiciste, estoy desilusionado de ti, ahora vas a ver que yo no seré la misma, o no seré el mismo. Y eso trae como consecuencias algo que se llama infelicidad. ¿Quién puede dar felicidad cuando no es feliz? ¿Quién puede generarle paz a los demás cuando es una persona que no tiene paz en su corazón, que está lastimado? ¿Quién puede hacerlo? Nadie puede hacerlo. Vamos captando la rueda esta tan interesante. Ahora, la persona que no es feliz, que es infeliz porque le hirieron, porque está ofendida, esa persona es vengativa, es peligrosa. Sus ojos te inyectan lo que esa persona tiene en su corazón. Porque me ofendiste, tengo dolor, estoy desilusionada o desilusionado, eres mi rival, me has hecho infeliz la vida, ahora vas a ver que me la vas a pagar de una u otra forma. Por lo tanto, ahora la persona se convierte en personas reactivas. Hay personas reactivas pasivas, sí, pero hay personas de reacción activa, continuamente. Pero hay otros que un día de estos ya vas a ver lo que te va a pasar, de manera pasiva, pero de pronto explota. Este circuito retributivo ocurre en las personas que tienen alguna enfermedad emocional.
Y este circuito retributivo hace que el otro sea o la otra sea impredecible en su manera de ser. ¿Cómo reaccionarás si te digo tal cosa? Mejor me quedo callado. Y si me quedo callado y lo supiste por otro, ¿por qué no me lo dijiste si vamos a disfrutar ahora de un mal rato? ¿Cómo resolver una situación como esa? Que esto es cosa de niños, es cosa de adolescentes, es cosa de jóvenes, es cosa de adultos. Y es cosa de todo el mundo. Por estadística se ha comprobado que el lugar donde más se producen estas cosas no es en el lugar de trabajo, sino en el lugar donde nacemos, crecemos y vivimos. Por lo tanto, cuando los sentimientos están lastimados, las heridas emocionales no han sido sanadas, ¿qué ocurre? Es lo que yo mencionaba. Noten esto. Aquí esta dama tiene una serie de heridas emocionales, no una. Y ella quiere barnizar con un barniz que por dentro no es lo mismo que se ve pintado por fuera. Y todos nosotros somos sabios y hábiles en barnizar. Está brava, ¿no es cierto? ¿O está bravo? No, yo no estoy bravo, estoy tranquilo. Y está bravo. Todos podemos barnizar nuestras emociones. Y allí sufrimos nosotros más. Por lo tanto, ¿qué tapó aquí? Pero no ha tapado resentimientos, odio, rencor, desilusión. Algo está pasando con esta persona que no es feliz. Y esa persona puede ser usted. ¿Cómo sanarse a fin de que usted pueda reconciliarse con usted mismo o con usted misma, con Dios, y vivir para la humanidad sanamente? ¿Cómo puede hacerse esto? Es importante. ¿Cómo se puede hacer? Porque mire usted, la persona que tiene una herida con cualquier otra persona, él se pregunta, pero ¿por qué causa tú haces contra mí lo que yo no me merezco? ¿Por qué juegas conmigo o contra mí? ¿Por qué juegas con mis sentimientos? ¿No pasa eso muy frecuente? Aún con la persona que uno ama de verdad, que me puede estar haciendo daño o yo le puedo estar haciendo daño a esa persona, o los dos nos podemos recíprocamente. Y ese no solamente es tu esposa o tu esposo, es tu propia madre, tu propio padre, es tu hija, tu propio hijo, que está pasando por estas experiencias. Nadie puede dar de aquello que no tiene. Y entonces necesitamos, para poder hacer una renovación de nuestras familias, de nuestra pareja, necesitamos evacuar estas cosas. Ese es el propósito. Porque usted va a ver aquí 100% crazy. ¿Qué es lo que hay aquí? Una pandemia de emociones descontroladas en todo el mundo que vivimos. Como dice Lucas de Chespirito, dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Dicen por allí, pero no será que sí, pero yo no lo reconozco. Estuve estudiando con un profesor, Carlos Chimpén, él es un adventista, es uno de los 20 psicólogos más destacados del mundo, y él predica en la iglesia, él es una persona líder. Y cuando él nos contó su experiencia, él vive en España, yo me quedé asombrado. El doctor Carlos Chimpén, él nos dio esta clase diciendo que nosotros somos una fachada exterior, pero una realidad interior. Y eso es lo que dolorosamente, doctora, usted ha comprobado en mucha gente que ha tratado. ¿Cómo podemos nosotros ser auténticos? ¿Cómo podemos salir de esta pandemia fachada, pandemia de emociones descontroladas? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Bueno, el poder es posible porque ahí está Dios. Y el medicamento que Dios coloca es el perdón. El perdón es un medicamento que sana heridas emocionales. El perdón, no hay más.
Porque yo puedo, me heriste, y yo puedo golpearte y herirte también, pero yo sigo enfermo. ¿Me entiende eso? Yo puedo acudir a la venganza para resolver mi problema emocional, pero eso me causa doble problema. Entonces, ¿cómo hacer? Aquí me encontré con un par de pingüinos. Qué bonitos se ven. Son parejas. Y el perdón que hemos dicho que es una expresión de amor. Sí, el perdón es una expresión de amor. Si Dios no es amor, Dios no te perdona jamás. Ahora, usted no es amor, yo tampoco soy amor, pero yo tengo amor. Pero mi amor no es como el amor de Dios. El amor de Dios es constante, el mío es inconstante. El amor de Dios es predecible. ¿Qué va a hacer Dios cuando venga su hijo pródigo a buscar reconciliarse otra vez con él? ¿Lo esperará con una tranca en la mano para golpearlo? El hijo pródigo sabía que volver a casa era la mejor alternativa. Y no dudó. Iré a mi padre y le diré: Padre, yo he perdido la dignidad de ser hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero yo vine porque sé que tú no me vas a dar un trancazo, no me vas a cerrar la puerta, no me vas a maltratar. Vas a abrir tu brazo. Y cuando él llegó, preciso, hasta fiesta hubo. Entonces, mis amados, el perdón es una expresión de amor. A nadie que yo tenga rencor, lo voy a perdonar. Miren esto. Dice la pingüina: no se puede perdonar si hay rencor. Y es verdad. Yo tengo, antes de perdonar, que desplazar el rencor que tengo contra tal persona. ¿Y cómo hago? Bueno, Jesús dio la clave. Orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Es matemático, yo lo he comprobado. Cuando yo oro, cuando usted ora por alguien que es una maldición en su vida, cuando usted ora por esa persona, yo no sé cómo se le transforman las emociones de rabia, de dolor, de venganza contra esa persona. Le cambia su conducta. Eso es un asunto que usted se lo deja a Dios, porque usted no sabe de eso, en cambio yo tampoco. Y podemos resolver. No se puede perdonar si hay rencor. Y dice el caballero: no se puede amar si no hay perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Amar a vuestros enemigos. Y cuando comienzo a amar a mi enemigo, se desplaza el odio, se desplaza el rencor. Eso no lo sabe usted y yo tampoco lo sé, pero ocurre. Porque cuando hay algo de Dios en tu corazón, cuando pasa Dios a tu vida, algo te pasa en la vida. Y no hay algo más bonito. Mire, no hay mejor conquista, no hay mejor calidad de vida que uno disfrutar de paz interior. ¿Y cómo? Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo yo la doy. Y luego hay 32 expresiones del apóstol Pablo en sus cartas, donde él dice: gracia y paz sean dadas a vosotros. ¿Qué es la gracia? Es la armonía que yo puedo tener en mi vida. Y cuando yo tengo armonía en mi vida, ahora sí viene la paz como consecuencia. Es interesante eso. Ahora, cuando hablamos del perdón, que es la clave de nuestro tema, el perdón es generado por una ofensa causada. Yo no quiero guardar más lo que tengo en mi corazón que me está haciendo daño. Y como hay algo que me está haciendo daño, entonces yo tengo que salir de ese daño y voy a buscar una solución. Y no crea que la película titulada Durmiendo con el enemigo, no vaya a creer que no es verdad. Sí, yo puedo abrazar a mi enemigo. Judas no le dio un beso. ¿Cierto? Sí. Entonces, mire esto. Aquí tenemos una dama. Qué agraciada, qué feliz.
pero es lo que usted conoce de ella, es su fachada exterior. Pero hay emociones positivas y hay emociones negativas. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de estados que sobrevienen de un momento a otro, súbitamente, bruscamente, en forma impredecible, más o menos violenta y a veces pasajera. Ella de un momento a otro, yo le digo a ella, es que usted sí es una palabra fea. Ella puede manejar cualquiera de estas conductas. Ella quítela de allí y colóquese usted. ¿No le ha pasado? Nos ha pasado. A mí me ha pasado eso. Me ha pasado. Por lo tanto, ¿qué son heridas emocionales? Un minuto más. Heridas emocionales se producen cuando un determinado hecho nos genera una emoción intensa de dolor. Vi a mi padrastro encima de mi madre con sus manos fuertes en un cuello débil, porque cuando yo me levanté como a las 12, 1 de la mañana a ir al baño, yo escuché un ronquido extraño, algo extraño, y salí corriendo al cuarto de mi madre y veo a este hombre encima de mi madre poniéndole la mano, ahogándola, ahorcándola. Yo corrí al patio y lo primero que encontré fue una pala y la puse sobre la cabeza de él y él rodó y mi madre me dice: corre, Eladio, corre, 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 vete para donde los abuelos. Yo fui hasta donde mis abuelos, les conté y volvimos otra vez a casa. ¿Saben, amados? Eso me causó herida. Y yo puedo de esa manera decir odio a todos los humanos. Y me voy al monte a tirarle bala a todo el mundo. Y al que veo digo, ese es un muñeco, ¡pah! Y no sirve más para nada. Así está la humanidad hoy en día. ¿Cómo puede usted y yo resolver la crisis que se está viviendo? ¿Cómo? El dolor, como la rabia, la tristeza, el miedo, la desilusión, el pánico. Y si no lo hemos resuelto adecuadamente, entonces las heridas emocionales que tengo van a tardar mucho, tardan más tiempo en curarse que las heridas físicas. Demoran más. Entonces necesitamos saber cómo sanarlas. La ofensa es como una flecha que no la sufre el que la lanza, sino el que la recibe. El que tira la piedra no siente el golpe, sino el que lo recibe. Y vuelvo, haga un escaneo antes de terminar el día. Haga un escaneo de su vida, de la vida de un hijo suyo, de la vida de su pareja. ¿Por qué eres reactiva o reactivo? ¿Por qué haces eso contra mí? ¿Yo qué te he hecho? Y se va a dar cuenta que las heridas que sufren por causa de la lanza, las malas palabras, los malos actos, llegan al centro de las emociones, al corazón. Allí llegan. Y entonces tal es tu corazón, tales son tus actuaciones. Tal es tu corazón, tales son tus actitudes. Cerramos con esto, que hay una persona herida. ¿Cómo sanar nuestras heridas emocionales para tener paz interior? Primero necesitamos conocer las heridas emocionales más comunes. Se ven más en psiquiatría que en psicología. De paso, yo no he terminado la maestría en terapia familiar. Y sí terminé la de ministerio pastoral. Pero ya las herramientas que tengo no son suficientes, pero son apropiadas para lo que yo quiero respaldar en mi ministerio en favor de las familias. Entonces, miren ustedes, ¿cómo sanar nuestras heridas emocionales para tener paz? Primero yo necesito conocer las
heridas más comunes. Una herida, que te abandonen o que te echen como si fueras un perro. Eso no lo olvides. Que te dejen allí tirada, tirado. Que tú te ilusionaste con una persona para ser feliz toda la vida con ella, pero de repente quedaste sola o quedaste solo. ¿Qué te deja el coco? Allá viene el coco y te encierran allá. ¿Cómo te sientes? Y hay otra más, el rechazo, el maltrato, la traición, la injusticia, la humillación. Todas estas son heridas que muchos cargan, casi todas o todas. ¿Cómo podemos resolver esa situación? Hola, mami. ¿Qué? Ay, no lo puedo creer. Otra usted con el bendito aparato. No, eso me estresa. Mami, estoy calificando unos exámenes. No, pues sí. O sea, todo el tiempo en eso en el celular. ¿Qué cosa? Mami, no es porque lo quiera, tú sabes que estamos en un momento de la virtualidad. No, pues desde que se inventó la virtualidad se inventaron las excusas. Qué cosa tan impresionante. Todo el tiempo ese bendito celular. Mami, dame un abrazo. Ay, no, un abrazo ahorita. No quiero el abrazo. Bueno, como todos los sábados, me voy a la iglesia de Esmirna primero. Mami, ¿tú has visto la corbata? Porque voy primero a Esmirna. Antes me le dice a Vanessa que llego a las 10 al servicio de canto. ¿Ya has visto la corbata, mami? En el celular busca a Misael, por favor. Yo creo que ahí él te dice dónde está tu corbata. Oiga. Tremendo, pero bueno. No me queda otra. Bueno, yo mejor me voy. Mami. Dime, te estoy escuchando, sí que me llaman. No estoy sorda, porfa. Dime. ¿Me has visto la corbata? ¿Por qué no le preguntas a la virtualidad si la ha visto? Está bien. Yo mejor me voy. Pues Chao, ve papi. con Misael. Chao, papi. De hecho, yo creo que por ahí en la esquina te irás a parar nuevamente a ver Chao, tu mami. celular. No. Bueno, está bien. Yo mejor llamaré a alguien que me pueda ayudar. Oye, pastor, siquiera que lo encuentro, hombre. ¿Qué pasa, manito? Oiga, es como siempre, ¿no? Por aquí estoy. Jovencito, muy bueno. Pastor, ¿Qué pasa? Vete ahí de Chira. está bien. Está bien. No me vas a decir que el problema es familiar. Lo único que quiero decirle es que visite mi casa, pastor, que visite mi hogar. Vaya porque allí será bienvenido. ¿Cuándo nos puede visitar? Te lo voy a decir a viva voz. Yo estuve observando por una rendijita lo que está pasando en tu familia y me preocupa mucho. Y voy a ir hoy. Hoy quiero darte una respuesta a las 3:45. Estaré en tu casa. Gracias, pastor. Le agradeceré de corazón. Allí le voy a responder cómo la virtualidad está dañando la presencialidad en el hogar. Ok. Gracias, mi Y padre. esperamos que el Señor te ayude. Dios te bendiga. Gracias. Muy bien. ¿Qué drama? Bueno, yo no sé si sea un drama, es un ejemplo, la realidad en que muchos papás no se relacionan con los hijos y muchos hijos con el papá y los padres entre sí, causado por el aparatito que es una bendición, pero lo podemos convertir en una maldición. Desplazamos a nuestros presenciales por causa de los virtuales. A veces los amigos virtuales, las tareas virtuales, los negocios virtuales desplazan a la familia. Así que, pareja, en su casa estaré
3:45, doctora, ¿3:45 o 4? A las 4. A las 4. En esa hora estaremos exactamente comenzando la respuesta a la inquietud que ustedes nos han planteado. Sin embargo, ahora nos quedan unos minutos para responder la inquietud que planteamos en el seminario. En el sermón queremos dar la respuesta, ¿ok? Decíamos que las ofensas más comunes que se generan en el hogar son estas: el abandono o el rechazo. ¿Qué pasa ahí? Denle un clip a ver si de pronto revive. Ok. El maltrato, doble clip a ver si vuelve y vive. Ok. La injusticia y la humillación. Ok. Esos son los factores más comunes que los psiquiatras manejan de daño no solo a las emociones, sino a la personalidad. Entiéndame eso. Tal son sus emociones, tal es su personalidad. Miremos un ejemplo bien clásico aquí del comportamiento de una personalidad herida. Aquí tenemos el caso de doña Florinda, quien todos conocen. Los mexicanos se volvieron muy famosos con este teatrino, ya que esto se convirtió en una sátira al gobierno que descuidaba a las familias. Y aquí vemos a esta dama, madre soltera, digámoslo así, es mamá, y su hijo es don Kiko. Pero ellos viven en la vecindad. Y allí en la vecindad vive don Ramón. Y cada vez que el chiquillo ese, que se creció mucho, como el niño mimado, pone una queja, ella no pregunta qué pasó, no pregunta dónde te duele, nada, sino que sale corriendo a buscar a una víctima, para ella descargar sus emociones, que quién sabe quién se la dañó en este señor llamado don Ramón. Entonces, el comportamiento de una persona que no es emocionalmente cuerda, que no está sana, generalmente es malgeniada, es reactiva, es impulsiva, es temperamental, es agresiva, es sarcástica, y sus acciones son, como quien dice, adivine qué va a pasar, son impredecibles. Estas son las características del comportamiento de una persona físicamente enferma, no, emocionalmente enferma. Y ya vimos cuáles son las enfermedades que traen, es decir, ¿qué es heridas emocionales? Hemos dicho que cuando las heridas emocionales no han sido sanadas, entonces, como una violación, por ejemplo. Conocí la historia de alguien que fue violado y alguien que fue violada. Faltaba media hora para salir a la Santa Cena en una iglesia muy grande de más de 900 miembros. Y de repente me dice una dama vestida de diaconisa: pastor, yo soy diaconisa, lo ejerzo hace muchos años, pero cada vez que quiero participar de la Santa Cena, tengo como un taco, algo me lo impide, pastor. Y entonces yo le dije: mira, tenemos media hora para salir. Si en media hora logramos resolver la situación para que tú puedas cenar, vamos a hacerlo. Pastor, yo creo que sí. Yo le dije: háblame rápidamente, vamos al grano de las cosas. ¿Qué pasa? Pastor, mi padre fue quien me violó. Y mi padre está aquí. Él es un líder y él está aquí. Yo lo odio, pastor. Y cada vez que yo voy a hacer algo que lo veo a él, asimilo el maltrato sexual que recibí de él y no soy feliz. ¿Se dan cuenta? Y eso hace cuando ella era una niña. Ahora es una señora. Y le dije: ¿y qué más quieres decirme? Pues mi esposo, como se dio cuenta de esto, dice que yo soy la violada, y como yo me di cuenta que el primo lo violó a él, yo lo trato también de violado. Y en la casa vivimos de una manera muy miserable, y yo le dije: claro, no puedes vivir mejor, porque ustedes solamente tienen una tendencia: lastimarse el uno al otro, porque están lastimados emocionalmente en su pasado. Dile a tu padre que venga. Y me sorprendí, porque era un líder.
Y entonces él llegó como que ya sabía, llorando. Y él, antes que yo hablara, él me dijo: pastor, mi hija no me perdona esto, y yo le doy la razón. Pero ella no entiende que le he pedido perdón 1000 veces, pero no me acepta el perdón. Yo le dije: cuando tú violaste a tu hija, tú eras adventista. No, pastor, no sabíamos nada del evangelio. En el pueblito donde vivimos, eso es normal. Padres violando a sus hijos, a sus hijas. Y yo lo hice. Digo: pero tu conciencia debe darte cuenta que tienes 1000 mujeres por allá y que hay una que es menos que para que tú lo hagas, que es tu hija. Pero pastor, me parecía normal. Yo le pido a ella que me perdone. Yo le he dicho a Dios: Dios, perdóname. Pero Dios no me ha perdonado hasta que mi hija no me perdone. Y bueno, comenzamos a dialogar, sanar heridas. Luego llamamos al esposo. El caso es, para resumir, logramos a través de lo que estamos viendo aquí cambiar el comportamiento de los 3: esposo, esposa y papá. Cenaron, yo volví otra vez a esa iglesia y ellos, llenos de agradecimiento, me dijeron: pastor, solo queremos decirle una cosa: nuestro comportamiento cambió porque Dios lo utilizó. Nos dimos cuenta que nuestro problema no era mi papá, nuestro problema no era mi esposo, nuestro problema no era yo, nuestro problema era lo que veníamos arrastrando como una secuela que no teníamos en cuenta en el pasado, y eso estaba dañando mi relación con mi papá, que es tan bueno, y mi relación con mi esposo. Pastor, ¿me deja darle un abrazo? Yo le dije: pero que sea muy espiritual el abrazo. Esa mujer me agarró como para no soltarme. Y lo cierto es que hoy le doy gracias y gloria a Dios que esa pareja disfrutan de un matrimonio verdaderamente estable y feliz. Muy felices. Porque muchos no podemos ser felices con nuestra pareja, pero podemos ser felices con otra persona. ¿Por qué? Porque asociamos lo que nos pasó con la que es nuestro hijo o nuestra hija o nuestra esposa, o en el caso contrario, el esposo. Y esa asociación está dañando muchísimo. Quiero decirles que este comportamiento de esta señora es injusto. Los que han visto esto se dan cuenta que es injusto. Ella puede saber que es injusto, pero ¿por qué lo hace? Porque esta es la desformación de ella. Ella no es así. La hicieron así. Vamos a leer un texto de Sigmund Freud que dice: nosotros no somos responsables de lo que nos hicieron cuando éramos niños, pero ahora que somos grandes, somos responsables 100% de arreglar los defectos de nuestra cuna, de nuestra niñez. Y eso lo dice la Biblia: hacer morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Ese rencor, ese odio, ese maltrato, ese mal genio, esa reactividad, esa impulsividad, todo eso, ¿cómo la hago morir? Bueno, eso está centrado aquí en el cerebro. De paso, yo le pedí, aquí yo tengo una cita. Son muchas las citas que usted va a encontrar de El espíritu de profecía, Ellen G. White. Es un libro escrito hace más de 115 años, La temperancia. Allí dice lo siguiente: los nervios del cerebro, escuche la palabra cerebro, que comunican con el organismo entero, con todo el cuerpo, son el único medio por el cual el cielo, es decir, Dios, puede comunicarse con el hombre. El único medio que Dios utiliza en el cuerpo humano. Dios no se comunica conmigo a través de mis manos, de mi cuerpo en general, sino exclusivamente de el cerebro. Ahora van a notar lo siguiente: aquí tenemos el cerebro dividido en la palabra consciente y la palabra inconsciente o subconsciente. Inconsciente, llámenlo, que es lo normal. En este corte vamos a ver dos elementos. Por el tiempo no vamos a leer, pero sí yo lo quiero explicar. Esos elementos son los dos que forman la personalidad. La personalidad
Todos somos personas. Mi hija decía, la Maye, papi, y en el caso de Mati, ¿qué? Mati era la mascota que teníamos, ya falleció. Yo le dije, ella no tiene personalidad. Entonces me dijo, pero ella tiene un comportamiento diferente a los demás perros. Entonces yo le dije, ¿qué me quiere decir con eso? No tienen personalidad los perros, pero sí tienen personalidad. Oiga, hasta los animales tienen sus características distintas. Usted y yo tenemos nuestras características distintas. Miren esto, la personalidad está formada por algo genético que se llama temperamento y por algo adquirido, desde que usted nace, lo que usted ve, lo que usted oye, que se llama el carácter. Usted adquiere el carácter del medio ambiente donde se cría, pero el temperamento usted lo saca del medio ambiente donde le engendraron, de su engendro, digámoslo así. Así que los temperamentos son coléricos, sanguíneos, flemáticos y melancólicos. Usted puede ser colérico o colérica y se casó con una sanguínea o con una melancólica o flemática. O puede ser que usted tiene sus hijos y sus hijos son diferentes a lo que usted piensa, porque el colérico es una persona muy determinada, casi insensible. Ese le puede decir que ese es su problema, cállese hombre, mañana va al médico, deje de estar llorando, deje de dormir. El colérico es aquí. Pero el sanguíneo, que es tan emotivo, ay, espérate, llamemos a un médico, pobrecito, tomate mucho de aguasal para ese dolor de muela y te soban. ¿Ven? La personalidad de una persona sanguínea es muy emotiva, mientras que el flemático es muy calmado, como serio, que calmado. Y usted le dice, oye, necesito que me hagas una carta, porque más tardecito necesito, cuando llegue el mensajero, entregársela. Y si usted le dice a la persona flemática que le haga la carta, se le hace muy bonita, pero es que todavía no la he terminado. Y usted llega con un hambre impresionante a la casa y son las 12, las 3, las 4 de la tarde, ya casi termino de hacer el almuerzo. Y usted se le pega el estómago. ¿Por qué? Porque el calmado, llamado flemático, es así. Mientras que usted le dice a un sanguíneo y ese le hace un collo, así sea de piedra, pero lo termina rapidito. Sino que usted, cada persona es distinta. Y el melancólico es sensible. Oye, pero yo qué le he hecho para usted estar llorando. Yo no le he hecho nada, ya está triste. No, así no. ¿Sí notan? Entonces no somos iguales. Yo necesito conocer primero mi personalidad y segundo la personalidad de las personas con quien convivo. Y entonces, cuando hablo del carácter, es donde se crió fulanita de tal. Se crió donde había un barrio de pandilleros, discúlpenme, pero pandilla hay en todas partes, pero hay lugares donde hay más, donde había prostitución, donde había vulgaridad. Pero usted vivía en un barrio de una muy buena condición, de una muy buena reputación. Y el papá de esa chica con quien usted se casó, abandonó a la chica, la señora tenía que rebuscarse por allí de mil maneras para sacar adelante a su hija. Vivió en un hogar desordenado por todos los lados, mientras que el chico vivió en un hogar muy bien equilibrado y se casan. El carácter de la chica va a diferir mucho del carácter del chico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces las personalidades difieren mucho y yo tengo que conocer con quién convivo. Necesito, si no sé con quién convivo y no sé cómo tratar la convivencia, nos vamos a contramatar, nos vamos a destruir. Ahora, miremoslo de esta manera. Esta dama se le ve taciturna, como entristecida, como sombría. ¿Qué clase de tormentosa vida vivió en el pasado? Y lo trae acá. Alguien escribió una frase: un gran error es arruinar el presente. Ella tiene un presente arruinado, de mal genio, de incomprensión, de mil cosas malas. Un gran error es arruinar el presente viviendo de un pasado que ya no debiera, ya pasó, pero lo tiene en el cerebro. ¿Y qué es lo que ocurre? La persona arrastra su manera de ser, la arrastra del pasado. Y ese es usted y soy yo.
¿Cómo hago para no dejarme arruinar en una situación como esa? Allí es que dice, sacando el niño que todos llevamos dentro, dice Sigmund Freud, no eres responsable, le dice este adulto al niño que todos llevamos dentro, que puede ser una pantera. Dice, no eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Sin embargo, como un adulto, eres 100% responsable de arreglarlo. Como niño, fuiste abandonado, fuiste amenazado, fuiste maltratado. Pero ahora que eres adulto, no puedes seguir las secuelas de tu pasado. Eres 100% responsable de arreglarlo. Y eso lo dice Dios. No lo dijo primero Sigmund Freud, lo dijo Dios. Cuando dice hacer morir, pues, lo terrenal que hay en vosotros. Cuando la Biblia habla de un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida, créale eso a Dios, que la vida va a cambiar. Y cuando usted cambia, no espere que sea su esposa la que cambie, no espere que sean sus hijos los que cambien. Cambie usted. Los cambios no operan haciendo cambiar al otro. Los cambios operan cambiando primero uno. Mucho usted ha hecho por usted mismo y por usted mismo, y ha visto el medio ambiente cómo cambia. Por lo tanto, miremos esto. Leímos la cita que en el libro La Temperancia decía que en las corrientes nerviosas del cerebro es el único lugar donde Dios se comunica con el organismo humano. Miremoslo aquí. Aquí tenemos un cerebro. Y en este cerebro, esta cosita que usted ve allá, llamada glándula pituitaria, cuando ella actúa, miren cómo se pone. Aquí hay roja de la rabia. Aquí está roja de placer, roja de muchas cosas. La glándula pituitaria es la que genera, es la impulsiva, es muy emotiva. Y la glándula pituitaria, ella procesa y genera comportamientos como la rabia, la agresión, la tristeza, el miedo, el placer. Si ella no tuviese quien le controlara, todo el mundo sería peor que pandemia. Todo el mundo viviría en estas condiciones. Pero hay alguien que la controla y hace que no todo el mundo viva en esas condiciones. Esta tiene que ver con nuestra personalidad. Ella revela los tipos de personalidad. Ahora miremos el caso de este huesecillo que tenemos aquí al frente. Llamémoslo el hueso frontal. Él guarda el lugar donde Dios se comunica con el ser humano, que se llama el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal es donde usted puede razonar. Aquí está el asiento del pensamiento, de las decisiones. Es que me están mirando mal y van a ver qué, y te golpeo. ¿Por qué lo hice? Porque mi pituitaria reaccionó sin que alguien la controlara. Entonces, ¿quién tiene que controlarla? Controla las emociones e impulsos. ¿Quién? El lóbulo frontal, donde Dios se comunica con nosotros. Entonces tiene que ver con, voy a razonar, voy a pensar si me trato duro contra la persona que me hirió, o más bien yo voy a perdonarla, o me voy a calmar. Entonces, con el razonamiento, el planeamiento, la planeación y el lenguaje y el tipo de movimientos que realiza. ¿Dónde está eso? Centrado aquí. Usted le dice a su hija o a su hijo, es que usted no piensa, usted no razona. Porque todo lo que dicen sus amigos, usted lo hace. Parece un veleta, parece que se deja llevar de los demás. ¿Por qué? Porque lo que hay que usar es esto más, mucho más que esto. Mucho más que esto. Y hay personas que manejan esto y como que esto no existiera. Cuidado con eso. Entonces yo tengo que ver que si mi esposa, a quien yo amo, pongamos un ejemplo, Abraham sale de Egipto con su primo, con su sobrino Lot, recibe muchas riquezas representadas en ganadería y en criados o siervos. Y cuando llegan al valle de Neguel, Abraham ve tremendo problema que hay familiar. Se están peleando los siervos de Abraham contra los siervos de Lot.
y el ganado se está confundiendo y no caben en el lugar, y eso se convirtió en un estrés impresionante ahí en el valle del Nehuel. Entonces le dice Abraham a Lot: Lot, subamos a la montaña. Y subieron a la montaña, y ya en la montaña le dice Abraham a Lot: Lot, el lugar donde vivimos es muy estrecho, ese es el problema. Aquí tenemos dificultades con la ganadería y tenemos dificultades con los criados. Solución: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Por qué? Porque somos hermanos y no podemos pelear. ¿Cómo se soluciona un conflicto? Con la razón y no con las emociones. Y el demonio quiere que esa pituitaria funcione de tal manera que si me siento agredido o me siento inconforme, inmediatamente yo maltrate. Pero Dios quiere que dejemos a Dios actuar aquí. Eso es. Miremoslo aquí para concluir. Aquí tenemos la pituitaria, la reactiva. Aquí tenemos el lóbulo frontal, el que filtra. Aquí hay ausencia de cerebro. Aquí no razona. Aquí estimulé a la pituitaria y le dije: usted es una desgracia. De eso que sabemos. Inmediatamente ella, de manera impulsiva, reacciona tóxicamente, ¿no, doctora? Y miren lo que puede hacer. Lastima, hace daño, destruye la paz. Mientras que si ella está protegida, hay un filtro llamado lóbulo frontal. Yo la estimulo, pero ella, antes de reaccionar, hay alguien que piensa y dice: no voy a ser reactivo, no le voy a devolver como se lo merece, voy a tener una actitud serena y tranquila a pesar de eso. Conclusión: necesitamos dejar que Cristo, a través del Espíritu Santo, trabaje en nuestra capacidad cognitiva. Y una vez conozcamos esto que estamos conociendo, en nuestra capacidad reactiva, y que nuestra reacción, controlada por el Espíritu Santo, sea razonable y no irracional. Los héroes están en el cementerio. Los héroes están heridos en la batalla, en el combate, allá en el hospital. Aquellos sabios todavía viven y todavía pueden generar, y sea usted y yo generadores de paz en el hogar, generadores de amor, de tolerancia, de respeto en el hogar. Y veremos que no espere usted que la felicidad se la traiga a su hijo, o se la traiga mamá, o se la traiga a su papá. No espere eso. No espere que su felicidad tenga como resultado su pareja. No, Cristo dijo: mi paz, la de Cristo la doy, mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y no le crea a la familia de las heridas emocionales. ¿Saben cuáles son los familiares de las heridas emocionales? Aquí tenemos el esposo y la esposa de las heridas emocionales. Y el iracundo, el soberbio, rebeldito es el bebecito, y aquí tenemos al hermanito y la hermanita. La niña se llama Neurita y el niño Odito, y el tío se llama Disgustico, la tía se llama Doña Rabieta, rencoroso se llama el tío. No deje que ellos aniden en su vida, libérese de eso. Ore a Dios. Y lo que usted oró, practíquelo, porque el abuelito se llama don vengativo y la abuelita doña enojosa. No acepte esos consejos que su inconsciente le está poniendo para usted ser una persona indómita. Acepte los consejos del cielo. Deje que el Espíritu Santo dirija su vida, en mi deseo y oración. Que Dios nos bendiga para hacer bendición en el lugar donde nos encontramos.